Cruzamos el charco, Brian, A nado. porque pasaron cosas muy relevantes en la vecina orilla, que por suerte tenemos un colega expatriado en Uruguay, en un país con un riesgo país serio, pero que nació y tiene mucha formación política en la vecina orilla, que nos va a contar qué sucedió ayer en la Cámara de Diputados y sobre todo en las calles, ¿no? Sí, vamos a ver imágenes, todo lo que me parece que está bueno para poder tener un poco el contexto de lo que está pasando. Hubo millones de personas en Argentina marchando en todo el país porque fue una marcha federal universitaria. Ayer en Diputados se votaba finalmente el rechazo al veto del gobierno de Javier Gerardo, mira ahí, no, Gervasio, en términos de en términos de financiamiento universitario. Esto es recuperar el nivel salarial y de financiamiento de las universidades públicas nacionales a lo que es desde 2023 está frenado ese presupuesto. Vienen manejando caídas presupuestarias por encima del 90%. Tenemos una ley que promueve que el piso presupuestario sea del 0,8 del PBI. Digamos, en términos obviamente financieros, mueve un poco la aguja del gobierno, no tanto como para decir que es lo que le están diciendo desde el gobierno, que son todos golpistas, son todos zurdos que salieron a la calle a manifestar. A romper el déficit fiscal. Pero lo que yo quería señalar, porque vos decís, tenemos un expatriado que viene acá y nos puede contar un poco de Argentina. Yo desde que vivo en Uruguay me han dicho dos cosas de Argentina. En general es negativas, pero no en términos de solamente de acusación o peyorativa, sino como ustedes son como muy quilomberos, ¿no? Como siempre salen a romper todo. Para mí eso es lo bueno que tenemos los argentinos. Y creo que lo que pasó ayer demuestra que hay dos o tres resortes del consenso democrático que se instaló en 1983 y que todavía perduran. Uno es claramente la noción de que en Argentina es un país de clase media, noción digo porque después habría que discutir los números, sobre todo en los últimos años, y la clase media se compone de dos cosas principalmente: la posibilidad, no real necesariamente, pero por lo menos la idea de que podés progresar, ascender socialmente a partir de la universidad pública, claro, y la educación pública en general, pero sobre todo la universidad. La reforma de Córdoba tuvo mucho que ver con eso. Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Y por eso tenemos radicales hasta el día de hoy, ¿no? Por eso tenemos radicales hasta el día de hoy y radicales que apoyaron ayer bloquear el veto de Milei. A Martín Lustó defendiendo, sí, claro, ir a movilizarse incluso, y habían grandes pancartas de la Franja Morada. Sí, por supuesto. Obviamente cualquier marcha universitaria va a estar plagada de radicales y de movimientos universitarios y reformistas del radicalismo, porque son históricos. Desde 1918-17 estamos hablando, cuando se instaló la reforma universitaria. Y por otro lado tenés también otra parte del consenso democrático, que es como, bueno, la otra parte que no aparece ayer, pero que también suelen marchar los radicales, que es no a la dictadura y juicio y castigo a los militares. Estos son reveses muy concretos y muy multitudinarios que ha recibido en su momento el gobierno de Mauricio Macri, ahora el gobierno de Javier Milei, pero ya en abril del año pasado hubo una primera marcha federal universitaria que fue masiva y que juntó millones de personas en las calles. Hablamos de Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, incluso provincias como Mendoza, donde el oficialismo, el gobierno de Javier Milei, tiene amplio apoyo, muy mayoritario. Pero lo que se dio ayer con el lollapalooza, dicen algunos en términos parlamentarios. Bueno. Estamos viendo, perdón, Brian, tomas únicamente del Congreso de Buenos Aires, pero esto, como bien decís, fue una marcha federal, pero las tomas con mayor acumulación de gente fue en Congreso de... Sí, esto es un video de Tomás Cuesta que circuló por redes y está bueno que... Igual pimponea con varias tomas de dron, pero sí, continúa, perdón. No, por favor. Y ayer hubo dos, en concreto se votaron dos, hubo más votaciones, digamos, pero sobre todo hubo dos votaciones muy importantes donde el oficialismo la oposición necesitaba juntar más del 2/3 de la Cámara de Diputados para bloquear estos vetos, ya habían sido aprobados por el Senado, insistir con estas leyes. Una era el financiamiento universitario y el otro era la emergencia pediátrica o el financiamiento para el Hospital Garrahan, sobre todo, pero para todos los hospitales pediátricos del país. Son votaciones que juntaron aproximadamente entre 171 una y 184 votos la otra, 174 y 181 la otra. La universitaria y 181 la del Garrahan. Sí. Pero un disparate. Es un disparate porque es mucho más que los 2/3 que necesitaba. 181 Garrahan contra 60. Sí. Y universitaria 174 contra 67, si no me equivoco. 67. Sí. O sea, bueno, pero además después hubo una o dos abstenciones, pero más allá de eso lo que implica esto son dos o tres cuestiones del escenario. Primero es posterior al 7 de septiembre, además de esto de los resortes democráticos, la Argentina que protesta, que se manifiesta por dos o tres cuestiones que son como medio insoslayables. Posterior a las elecciones en Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, todos se le animan al gobierno de Javier Milei, por un lado. Por otro lado, desde el gobierno dicen, son todos golpistas. Y vos podés decir,
¿Es golpista que el Parlamento, que la legislatura, que los legisladores, que los diputados y los senadores se manifiesten para sostener una ley que fue votada por la mayoría de estos sectores? Digo, existe república, existe división de poderes, existen 2 o 3 resortes de cuestión de sostener la república y la democracia. Lo podés sostener o podés no sostenerlo. Pero decir que son golpistas por manifestarse, que además no fueron reprimidos, por suerte no fueron reprimidos, más allá de las amenazas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que iba a reprimir, no reprimió. Casualmente, cuando no hay represión y no hay ningún tipo de fuerza de seguridad oponiéndose, no hay incidentes. Esto también es llamativo, eso suele pasar. Aún así, conversé con varios colegas argentinos y me dijeron que estaba plagado de policías. Sí, pero una cosa es que estén... Claro, pero no incitaron a la violencia, que es la gran diferencia. Bueno, por eso te decía, una cuestión no es que no hay policía, siempre va a haber, cuando hay una manifestación con millones de personas en la calle en diferentes lugares, por supuesto va a haber fuerzas de seguridad que tienen que estar controlando, no solo cuestiones de posibles desmanes o no, sino simplemente por velar por hasta cuestiones hasta de tránsito, imagínate. Como pasa acá también. Sí, por supuesto, pero el tema no es ese, sino como qué actitud tienen, qué hacen, si avanzan o no avanzan sobre los manifestantes, si hacen cumplir ese famoso protocolo antipiquetes, entonces liberan las calles. Bueno, ¿cómo liberar la calle de cientos de miles de personas? Es imposible, entonces no había forma de sostener eso. Pero entonces, por un lado tenés esta idea de que todos se le animan, por otro lado, pronto este sostenimiento de los vetos va a ir esto ya va a ir al Senado. Ayer Mariano Recalde, jefe de senadores del Frente de Unión por la Patria, del peronismo, el kirchnerismo, lo que fuera, ya dijo que antes de octubre va a ser votado en el Senado. Y esto pone en discusión si la gobernabilidad, si la idea de la fortaleza o no de la Libertad Avanza va a sostenerse. Todo esto en el marco de una crisis económica muy profunda, donde salió con una ley de presupuesto ahora que plantea una inflación por debajo de la que ya hay, un dólar por debajo del que ya hay hoy en día para 2026, y donde plantea recuperar supuestamente algunos puntos porcentuales en algunos temas del presupuesto, emergencia en discapacidad, algunos otros temas, incluso universidades públicas, pero dice, vamos a recuperar inflación del año que viene, que va a ser supuestamente el 10%. O sea, todo lo que ya ha perdido en los últimos 2 años, no. Con lo cual ahí hay una discusión muy profunda en torno a si va a poder ser o no aprobado, y si es aprobado, si alcanza o no para recuperar, que sabemos que no, las cuestiones económicas en los diferentes planos. Te sumo a esto. El dólar, el plan de liberalización del cepo, es decir, que el dólar flote, digamos, era que flote entre bandas entre 1.200 y 1.400. Sí, eran bandas dinámicas. Ponele que hoy en día la banda, el techo de arriba está en 1.450, 1.460. Sí. Yo ayer vi el Blue en 1.850 y en algunos cambios hasta 1.500, ¿no? O sea, está superando 85, 100 pesos lo que es la banda de arriba, ¿no? Sí. Por lo tanto, el Banco Central está interviniendo ya, ¿no? Bueno, es decir, el propio esquema cambiario que Caputo, con un préstamo de 20 palos verdes 20.000 millones de dólares, del FMI, había puesto, ni siquiera está funcionando y ni siquiera le está alcanzando para llegar a las elecciones de octubre, que era el plan inicial, ¿no? El plan inicial era poder sostener la economía, la macro, hasta esa época. Ayer el Banco Central gastó 53 millones de dólares. Es poquito, vos decís, pero es la primera vez que, o en los últimos tiempos, que utilizan reservas para sostener el dólar. Ante la arena, chicos. Porque 53 millones de dólares porque decían que no iban a gastar reservas para eso, que se venían sosteniendo de otra manera, qué sé yo. Bueno, salieron a vender dólares para contener la suba del dólar, y es la primera vez que gastan de estos 20.000 millones que le había dado el Fondo Monetario Internacional para poder sostenerse. En Argentina los rumores de último momento y de las últimas horas es a ver si Estados Unidos, a través del Tesoro norteamericano, le entrega más plata para sostenerse hasta octubre. Como hizo Estados Unidos con Valle en 2002, tal vez. Sí, y como hizo en Argentina hace 30 años. No, igual esa fue la última vez que otorgó un préstamo desde el Tesoro de forma directa, la de Uruguay. Sí. O sea, estamos hablando de casi 30 años hace que Uruguay, que Estados Unidos no presta plata directamente del Tesoro. Es que es una locura. Sí, claro. Es una locura, además, un país que viene de recibir 50.000 millones en el gobierno de Macri, 20.000 millones este año. Bueno, no pareciera un proyecto político-económico que se vaya a sostener. Más allá de eso, Luis Toto Caputo. Pero que te lo manden con una torta, además, o sea. Luis Toto Caputo sale ayer en medio de la votación en diputados y dice que además tuvo la formación de una comisión para investigar el tema del fentanilo mortal, otras comisiones para proceder a llamar a declaración a Karina Milei y a otros actores involucrados en las supuestas coimas y demás que ya habíamos hablado. A nuestra amiga. Pero ayer Toto Caputo dice en un momento
tuitea en un momento de la votación, dice, acá se empieza a ver que todos se sacan las caretas, porque al ver la votación después del 7 de septiembre, y esto es bueno, esto es mejor, dice. Así sabemos quién está de cada lado. Bueno, Y nadie está contigo, amigo. bueno, eso que te iba a decir, más sí, hay algunos que están, y está bueno también, yo también creo que está bueno para ver algunas caretas, porque lo de ayer, insisto, con 2 o 3 resortes democráticos que en la Argentina medio que no se discuten de educación pública, universidades públicas, bueno, emergencia pediátrica, el Garrahan, los hospitales públicos y demás. Después podemos discutir, obviamente, hasta qué punto la calidad de esa educación y de esos hospitales públicos y de esa salud pública fue deficitaria para que ciertos sectores salieran a apoyar a la Libertad Avanza. Eso ya se ha discutido muchísimo y se sigue discutiendo. Pero vi que hasta López Murphy votó. Bueno, López Murphy se abstuvo en una de las dos. Sí, y votó a pero favor. luego vota Sí. en contra del gobierno, digamos. Sí, María bueno, Eugenia igual, Vidal se abstiene. igual abstenerse ya es votar en contra del gobierno en este Bueno, claro, caso. sí. Porque le da, Como es el le caso de permite. María Eugenia Vidal del Sí, PRO, ¿no? Exactamente, pero no solo eso, sino que además lo interesante es ver cómo se quiebra el PRO. Ayer dentro del Parlamento, en diputados, se dio una disputa muy fuerte entre 2 sectores del PRO. Tenemos a los Penato peleándose con otros sectores del PRO que la acusan de hacer funcional a la oposición y de apoyar al kirchnerismo, porque tenés después a Ritondo, Santilli, todos los que entregaron, digamos, las alianzas con el PRO y con la Libertad Alianza para el resto de las elecciones, sostienen esto. Digo, tenés profesores docentes formados universitarios que hicieron de eso su bandera, como Sabrina Mechet, una diputada nacional del PRO, votando en contra del financiamiento universitario. Digamos, hay elementos que empiezan a mostrar quiénes son los que se quedan. Pero fracciones del PRO decidieron no apoyar, fracciones de los radicalismos que hasta ahora apoyaban todo, decidieron apoyar, como Rodrigo de Loredo, algunos sectores que, incluso con un discurso raro, porque de Loredo sale diciendo, bueno, igual paremos de votar porque le estamos pegando una paliza al gobierno y es muchas derrotas. Dijo eso abiertamente al micrófono, pidió basta de votar, es muy llamativo. Esta la paliza es un montón. No, y después hubo 4 diputados, ex Libertad Avanza, pero todavía oficialistas, que se formaron un bloque aparte, Lourdes Arrieta, Alessandro, bueno, son 4 diputados, que votaron en contra de los vetos de Milei. Esto también es novedoso y llamativo y también empieza a mostrar cómo se le quiebra el apoyo a Javier Milei en todos los aspectos. El propio partido. Partido de resacas que no se sostiene. Tenemos un video de la votación con la reacción de Jorge Riales, excelente. Nuestro codenunciado. Abstención, María Eugenia Vidal. ¿Podemos subir un poquito de volumen? Ese es Martín Menem, para los que no lo conocen, ¿no? El voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. A ver, Señor Ricardo. secretario. 174 votos afirmativos, Esta es la del 67 financiamiento negativos, 2 universitario. abstenciones. Vas a ver de los explosión en la calle. Tanto. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará 75 aviso al negativos honorable en este programa. Senado ¿Ahora cuánto? de la Nación. 67. Sí, Perdió joder, también. También más o menos la misma votos. cantidad. Por eso yo decía, es una votación transversal que Para acompañaron todos los sectores, Para rendir homenaje salvo la a Libertad Avanza, continuación. porque ni siquiera el No lo PRO dejaban hablar. acompañó en su Tiene la totalidad palabra a este gobierno. la diputada Sabrina Ahmeyet. Son ley. Por favor, Y los yo dos. decía, A ver, a ver qué güey. dice. Sí, güey, porque justo... por favor, señores diputados. Y ahí También afuera, tenemos- con cierto delay, se enteran. Es buenísimo. De los universitarios, una nueva paliza recibió el gobierno en el Congreso Nacional, doble paliza. La derrota, ahí la están teniendo. Doble paluso. El anterior Esos son tus proyecto amigos. original había tenido 158 votos positivos de los Es universitarios. increíble cómo Leñani estaba ayer en Buenos Aires No, y todo- hoy acá. no son todos los pelados iguales. Te lo pido por favor, Marco, frená esa discusión. No, no tenemos a Cordera hoy. Es Leniani, Cordera, Pagni, ¿quién es? la calle explotadísima. Ahí lo estás viendo, ahí está la ¿Qué plaza más? del Congreso. Hablando. Javier García, Petinati, Nacho Álvarez, Bueno. Aposás. Dos preguntitas breves Sí, para finalizar cortas, esto dale. y ya. Edgardo Novik. Y ya avanzamos. No lo Primero, conozco a Novik, Pablo de cara. El Mieres. partido de la gente cuando yo vine ya no existía. Pablo Abdala. ¿cuánto incide las legislativas y la derrota por 15 puntos en PBA en esta votación? Y en segundo lugar, Javier Milei dice, había Martín dicho Lema. Sí. antes de esto, si el Congreso si el Congreso veta, no acompaña el veto, vamos a judicializar. ¿Qué significa eso? Bueno, dos cosas. Primero, yo creo que sí, que claramente las elecciones de septiembre significaron, perdón que diga septiembre, Está soy bien, loco, argentino, también es así. venís a hacer el informe de Argentina. Y
impulsaron algo que se venía gestando, que es, ya había sectores de la oposición en diputados y en senadores movilizados, sobre todo en diputados, porque en senadores ya tenía una mayoría de la oposición suficiente como para insistir con vetos, para bloquear leyes y lo que fuera. En diputados empezó a gestar una especie de unidad opositora que le pusieron cierto freno. Creo que la derrota por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires marcó que el clamor popular, o por lo menos el humor social, ya no es el previo, donde muchas personas le apoyaban todo a Milei, porque bueno, si la gente lo votó en las elecciones presidenciales, ¿quiénes vamos a ser nosotros para decirle no podés tener un montón de poderes y leyes absolutas? Eso ¿Vos por un lado. ahí me estás hablando del abajo o de los dirigentes políticos que dicen no está tan de moda ser libertario ahora? Bueno, yo creo que ahí se combinan dos cosas. Por un lado, creo que el humor social es la gente mostrando con el voto que ya no está apoyando ciegamente o en forma absoluta el proyecto de Milei. Y por otro lado, hay sectores que realmente eran opositores y sectores que son un poco más oportunistas, o alguno podría decir, leen el humor social. Claro, ok, ¿Qué sé yo? A mí no me gusta que un legislador cambie su voto según el humor social. Me parece, está bien que el humor social en el sentido de manifestación, protesta, la incidencia de la sociedad, tratando de mostrarle a los legisladores cómo es lo que creen que debe ser votado, está bien. Pero si vos cambiás tan rápidamente o decís, bueno, voy a votar en contra de Milei, pero tampoco lo tiremos tan abajo, en realidad no sé si tenés tanta oposición en sangre como para realmente oponerte. Entonces, bueno, lo pongo en un matiz. Las encuestas que salieron en estas últimas horas con relación a la elección del 26 de octubre en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, muestran que es una duda de si va a poder sostener o no el peronismo, sobre todo ese triunfo tan grande que tuvo en septiembre. Muestran cerca de 12 puntos más o menos de ventaja. Es menos que el 14, pero 12 puntos de Tayana, que me encanta Tayana, no lo conoce nadie. Tayana sobre Expert sería un montón. Tiene una trayectoria política vasta. Yo dije me encanta, es un gran dirigente político. No lo conoce nadie. Y a nivel electoral en la provincia de Buenos Aires, anda a preguntar en la provincia de Buenos Aires profunda si lo conocen a Jorge Tayana. Está bien, sí, no, pero además quiero decir, es un candidato de muy bajo perfil. Claro. Y esto puede ser positivo o no, no estoy discutiendo. Digo, es bajo perfil. Sí, es verdad. ¿Y sobre la judicialización? Bueno, ¿Qué es eso? ¿Qué implica? A ver, sería novedoso, llamativo. Siempre uno puede recurrir a bloquear legalmente. De hecho, por ejemplo, la última ley de emergencia en discapacidad, que ya está promulgada, no estaba financiada y no está hecho el decreto por el cual empieza a regir. Entonces, con esto de la insistencia de bloquearle vetos a Milei y de sostener leyes que habían sido votadas por el Parlamento, que el presupuesto del gobierno no quiere, o que el gobierno no quiere entregar el presupuesto, o que porque afectaría, bla, 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 el déficit fiscal, el gobierno dice, no las promulgo, o las promulgo pero no hago los decretos de funcionamiento, de reglamentación, entonces no hay fondos y no empiezan a aplicarse. Eso igual tiene corta vida, porque eventualmente la justicia dirá, bueno, tenés que reglamentar, no podés seguir bloqueando una ley que votó el Parlamento. Y en cuanto a judicializar, es llevar a la justicia leyes que votó el Parlamento. Esto es mucho más golpista que el golpismo que le acusan al Parlamento por votar una ley. Digamos, vos no podés, como poder ejecutivo, porque tu rol es ejecutar y presidir y decidir y designar ciertas políticas de gobierno, pero si el Parlamento en la división de poderes establece leyes, vos las tenés que aplicar. Mi pregunta, Brian, es, ¿se viene la destitución? Porque acá en Uruguay, cuando el Parlamento y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo, lo que termina es un juicio político. Bueno, hay algunas... ¿Allá se viene o no se viene? Para mí no. El chat dice me voy a TN, basta. Para mí no. Para mí no se viene. Hay ciertos rumores otra vez que dicen, bueno, se vendrá una asamblea legislativa, aparecen nombres, todo. Yo no la veo para nada. Okay. Para nada. Okay. Muy bien. Bueno, finalizamos hablale a tu gente del chat que está... Finalizamos el segmento Argentina en este momento.